Hola, estimados, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? A ver, comencemos, estimados. Ahora un poquito, vamos a ver la cámara, un poquito, vamos a cuadrar. Necesitamos estar más cerca. A ver, aquí. Ya, por ahí creo que queda. No mucho al costado nada más. Ahí sería, me parece. Ya, ahora sí. La luz no es buena, pero ya vamos a continuar, ¿no? Vamos a seguir. Bueno, estábamos hablando sobre la reforma agraria, pero vamos a contextualizar un poquito. Les invito también a todos a sumarse, porque voy a lanzar también otro video sobre. Hay un tema que me ha interesado, parece que anteayer o domingo pasó, hubo un debate. Bueno, los que estamos en redes sabemos, ¿no? Sabemos cómo está la cosa, ¿no? Y ha sido muy brillante. Los contrincantes, los que debatieron, sus posiciones por su lado, claro, uno y el otro, que de repente no estaba de repente a la altura del otro, pero sin embargo mm, tenía un argumento. El otro también, cada uno tenía sus argumentos, aunque no tenían no tenían en sus manos los fuentes, digamos, más cercanos al tema. Por lo que veo, en mi opinión, eso lo digo, en mi opinión. Un poquito, la cámara no me está ayudando. Ok, vamos a poner, y ya está. Ya. Sí, el debate ha sido el tema de religión. Debate entre Dante Urbina y un protestante, Esteban Vázquez, sobre el tema del purgatorio. Si el purgatorio existía o no. Entonces, pero 1 hora con 30 minutos, me parece que ahí está el video. ¿Ustedes qué piensan? ¿El purgatorio existe? Esa es la pregunta que les puedo hacer. Un poquito tarde nos hemos entrado, pero parece que ha sido domingo o lunes el debate. Pero a muchos nos trae también el tema de religión, porque cada día está presente el tema de la fe, de la religión en nuestra vida. Por lo menos yo en la provincia donde estoy, Ayacucho, la gente es muy religiosa, la gente es muy conservadora. Aquí existe como 35 templos católicos, iglesias católicas. Es considerado Ayacucho, Huamanga es la Roma chica, dicen la Roma pequeña. La gente es muy religiosa, muy conservadora. En las Semanas Santas, como la gente se concentra en las plazas, llena las calles, los turistas vienen de todas partes en Semana Santa, y también en la Navidad, en los fines de año. Hay la procesión del Señor de Milagros en Lima. Procesión del Señor es con una asistencia masiva. Entonces, pero estos brillantes debatientes, claro, me respeto a Dante Urbina, también el otro que es el protestante Esteban Vázquez, han debatido sobre la existencia del purgatorio. Aunque no han llegado de repente a un acuerdo, pero ahí está. Cada persona que va a ver el video van a sacar sus conclusiones. Por eso he decidido sacar un video explicando desde mi posición, desde lo que también he estudiado. Los confieso un poquito, yo
yo soy de formación, o sea, mi carrera, mi ocupación soy de tema de periodismo. Estudié en la Universidad Nacional San Cristóbal de Manga, aquí en la segunda universidad fundada en el Perú, la más antigua después de San Marcos, pero lamentablemente fue cerrado en la República. En la República fue cerrada la universidad. Si no me equivoco, ha sido en gobierno de Andrés Sabelino Cáceres, el brujo de los Andes. Ustedes ya recordarán un poquito la historia. Fue clausurada, fue cerrada la universidad y fue reabierta en el año 1959, 57, 59 fue reabierta la universidad, ¿no? Pero fue fundada en 1677. San Marcos es de 1555, por ahí, ¿no? Pero es la segunda universidad en nuestro país. San Cristóbal de Manga, mi alma mater. Bueno, yo estudié comunicaciones, el tema de periodismo, pero mi pasión no solamente es, como todos los periodistas, tenemos que estar siempre al tanto de las cosas, no solamente de nuestro campo, no solamente la historia. Por ejemplo, para saber de la historia tenía que leer varios libros. Para saber de la economía, igual tengo que estudiar varios libros. He estudiado varios autores. Para saber del derecho, he leído varios libros también. He visto clases. Ahora hay un montón de material cuando quieres aprender, ¿no? Con la tecnología que tienes, hay libros en PDF que puedes comprar o descargarte también gratis. Hay facilidades para estudiar, ¿no? No solamente asistir a una universidad, a un centro de estudios. Entonces, mi formación es eso, el tema de periodismo, a eso me dedico, o mi ocupación es eso. Claro, he trabajado en Lima, algunos medios nacionales, pero ahora me encuentro en mi tierra. Por mi pasión de que un periodista tiene que estar preparado en todos los campos, por lo menos a rasgos generales tiene que conocer todos los campos, porque cuando te toca redactar sobre religión, por ejemplo, a mí me ha tocado redactar sobre religión cuando estaba en medios de Lima, me ha tocado. Tenía que hacer mis notas, algunos informes sobre temas de religión. O si trabajas de repente más cercano al tema del derecho, tienes que, se llama el periodismo jurídico o de periodismo económico, temas de economía, tienes que también saber a rasgos generales, de manera una panorama general de todos. Historia, ni hablar, pues, ¿no? Tienes que dominar, pues, ¿no? Pero lamentablemente mis colegas no se preocupan por ese lado y siguen difundiendo la leyenda negra o la leyenda rosa o esa historia que nos han contado en las universidades y en los colegios. Pero por mi propia parte yo trato de averiguar las cosas. Si tengo mis propios materiales, mi intención es descubrir la verdad. Mi intención es saber lo que realmente ha pasado, cómo ha pasado la historia, cómo es el tema de economía, el derecho, la antropología, por ejemplo, es un campo muy brillante, a mí me encanta el tema de antropología, la sociología, la psicología. Tengo aquí algunos libros, pero también aparte de eso, estudié también teología. Teología estudié, es una carrera de 4 años. ¿Por qué estudié teología? Porque quería saber cómo anda el mundo de la religión. Entonces, como este tema nos urge, o a mí me urge principalmente, yo sé que a ustedes también, el tema de la existencia del purgatorio, donde debatieron Dante Urbina y Esteban Vázquez. Entonces, cuando le vi el debate, todo sí me saltó lo que había aprendido. Claro, yo comencé a leer temas teológicos desde que era pequeño, pero tenía un adolescente, ¿no? También me encantaba el tema de religión. He leído, por ejemplo, la Biblia, comencé a leer cuando tenía 13 años, si no me equivoco. No, más antes, en la escuela hemos desarrollado bastante temas de religión. Bueno, los docentes nos han dado, nos daban tareas para transcribir la Biblia, o sea, literalmente transcribir la Biblia, copiar
página, por libro, copiar esa es la tarea. En educación secundaria también tuve docentes que nos dejaban la tarea. Teníamos que copiar el libro de Génesis. Esa era la tarea. Génesis, Éxodo, los personajes de la Biblia, Sansón, David, Elías, y un montón de personajes, profetas. Como no, aprendí bastante leyendo, aunque me daba flojera, pero a veces te da flojera porque es un montón de historias, es un montón de letras. La Biblia es un mundo, ¿no? Es un mundo. Pero después leí algunos libros de teología. Me encantó, me interesó bastante, porque ahí rebatía todo lo que tenía que ver tema de evolucionismo, desde la perspectiva científica. El teólogo cómo exponía y rebatía al evolucionismo. Ahí me di cuenta que los evolucionistas habían caído en graves errores totalmente, yo diría de repente, errores muy graves, ¿no? Falsidades. Entonces, mi interés es exponer este tema. Voy a grabar un video, posiblemente hoy o mañana, y voy a publicar en mi canal de YouTube. Ustedes van a encontrar, existe el purgatorio con un signo de interrogación, y entonces también van a saber cómo es de mi perspectiva. Claro, los que han estudiado, los que han debatido, no sé si tendrán, si han estudiado carrera de teología. Dante Urbina es economista. Claro, habla él, como es un católico, dominará algo, ¿no? Por lo que veo, sí domina algo, ¿no? Por lo que veo en el debate, sí tiene fuentes que defiende al catolicismo. Por otra parte, el Esteban Vázquez, no lo sé si es, claro, es un protestante, es un pastor de hecho debe dominar la teología, pero algo ahí tenían algunas fuentes novedosas, claro, novedosas, algunas, sí, por eso me respeto a los dos, pero conforme lo que he analizado, investigado, estudiado, como he estudiado la teología, también eso un poquito me respalda. Voy a subir un video comentando netamente del debate, ¿no? Y en qué qué cosa han dejado pasar, o qué es lo que, o de repente se han desviado por otro lado, no se han centrado en el punto del debate donde tenían que ir al grano, o qué es lo que está pasando con ellos. Porque Dante Urbina defiende el catolicismo, el otro defiende el protestantismo, pero entre los dos debatientes tiene que haber la verdad. Hay una sola verdad absoluta, de hecho, tiene que haber una verdad absoluta. los que hemos estudiado la teología creemos en lo absoluto. Para nosotros no existe, la verdad no es relativa para nosotros, no existe. Pero eso es según el marco teórico, pero eso les puede dejar como un tema abierto para todos. Yo no les voy a obligar, pero viendo el argumento, cómo se sustenta un debate, un punto, un hipótesis, cómo se sostiene para que se convierta en teoría o para que sea una verdad absoluta, ahí la gente tiene que recién tomar sus decisiones. ¿Aceptas o no aceptas? Hay solo dos caminos, ¿no? ¿Aceptas la verdad o no lo aceptas, ¿no? Muchos no lo aceptarán. ¿Por qué? Porque muchas personas, por ejemplo, la gente atea no acepta la existencia de Dios, no es por lo que no se haya probado la existencia de Dios, o se ha probado, o que no se puede probar según la ciencia, sino que no es tanto por eso, sino que por su personalidad o por su carácter de uno mismo, los sufrimientos que ha llevado a esa persona, los maltratos familiares en la sociedad, sufrimientos graves, están resentidos
resentidos con sus familias, con las personas y también con Dios. Y por eso niegan la existencia a pesar que hay una evidencia más cercana a la existencia de Dios. Entonces, eso es lo que vamos a comentar, pero con más detalle en el video que va a grabarlo. Hoy mismo pueden buscar mi canal, también Incarri, doble R Incarri, buscar en mi canal en YouTube, y ya pueden suscribirse, y después de suscribirse tienen que ponerlo. Hay tres opciones me parece. Predeterminado, todos. Ustedes tienen que seleccionar todos. Cuando publico un video, inmediatamente para que los notifiquen, ¿no? Pero si ponen la segunda opción, ahí sí no les va a notificar. Cuando ponen todos, la opción todos, al momento de suscribirse, seleccionan esa opción. Entonces, todos los videos que estoy subiendo en mi canal de YouTube, inmediatamente les va a notificar. Entonces, ese ha sido también mi interés. Yo sé que a mí me fascina el tema, pero tenemos esa curiosidad de saber la verdad absoluta, ¿no? O la verdad sobre la existencia del purgatorio. ¿Existe o no existe el purgatorio? Hay opiniones disidentes, argumentos disidentes, según el debate que he visto, sí, pero yo voy a lanzarlo con la perspectiva que ya les estoy mencionando, ¿no? Ya les estoy mencionando que tiene que, uno que estudia teología tiene que analizar de esa manera, tiene que sustentar de esa manera, ¿no? Hay 2 formas, 3 formas, o hay quizá más. Lo que domino más, lo sencillito que vamos a comprender todos, de esa manera desarrollaré, ¿no? Porque hay más cosas para la teología. Es un campo muy grande, es un profundo, es inmenso. Cuando tuve un profesor en colegio, bueno, él nos contaba, cree que había estudiado como 15 años la teología, pero seguían estudiando. Después, bueno, vino también otro practicante en cursos de religión, justo recién había regresado de Italia, del Vaticano, donde estaba desarrollando sus estudios teológicos. Hay ramificaciones, hay un montón de ramificaciones, también hay campos, especializaciones dentro de la teología también. Entonces, él nos contaba toda su vida, para él hacer estudio, toda su vida, imagínense, toda su vida. Y el otro docente que tenía también ha desarrollado toda su vida y seguía estudiando. No solamente saber de teología, para ellos es saber casi de todo. Tenían que ser un poquito eruditos, multifacéticos, conocer otros campos. Pero eso ¿quién exigía eso? La misma carrera o la especialidad que ellos habían escogido, porque el tema de ser teólogos en la Iglesia Católica, de repente este les va a sonar un poquito mal. Hay teólogos que son de escritorio, ¿no? Simplemente están, desde el marco teórico dominan un montón. Pero hay otros teólogos que son netamente al campo. O sea, ellos son los que dominar también otras ramas, ¿no? Otros campos, otras especialidades, porque durante el desarrollo de su profesión o de su trabajo van a encontrarse con personas que tienen muchas dificultades, ya sea en campo, en la ciudad, por ejemplo, los padres, los que están encargados en un templo católico, ellos actualmente, quizá esto un poquito ha bajado, pero antes ellos estaban en el campo, acerca de la población. Por ejemplo, cuando los españoles llegaron, vinieron los sacerdotes o los obispos o la cura, o digamos, todos ellos vinieron, un grupo fue mandado para América. Son los que han llevado la educación en cada pueblo, han liderado para fundar construcciones, en muchos campos han desempeñado para
para aperturar algunos trabajos, por ejemplo, talleres de panadería, carpintería, etcétera, etcétera. O sea, ellos son de multioficio en sí, multioficio, gente preparada. Nuestros respetos bastante para ellos. Los jesuitas eran los principales mm, intelectuales del Perú. El cerebro del virreinato eran los jesuitas en nuestro país. Ellos enseñaban en las universidades, en los colegios. Los religiosos fundaron las universidades, por eso es San Marcos, San Cristóbal de Huamanga, San Agustín, no sé, nombre de santos llevan las universidades porque han sido fundados por los religiosos, netamente por religiosos. En San Cristóbal de Huamanga, en su tiempo se estudiaba derecho, teología, lógica. O sea, esos campos en ese tiempo eran bien requeridos, bien buscados, ¿no? La filosofía, eran otros tiempos, ¿no? Otros tiempos. Claro que había otros, los que egresaban, o sea, los que terminaban su estudio primario, secundario, ya terminaban, pero también sabiendo muchos oficios, trabajo, ya tenían cuando terminaban. Pero cuando tenías que estudiar una carrera universitaria, era netamente tema de teología, filosofía, derecho, este, todo tiene que ver con lógica, tema de matemática. Eh, Eran tiempos diría, mmm, donde la gente era muy leída, ¿no? La gente leía un montón. Por eso las bibliotecas, por ejemplo, en Cusco, en una de las universidades, existía 20.000 libros en la época del virreinato. Estamos hablando de 1600 entre 1700. Mientras en Norteamérica solo existía en Harvard, si no me equivoco, o una universidad en Norteamérica, 2.000 libros. En tema de la preparación, en tema de intelectualidad, en letras, ya tenía que ver el tema de humanidades, éramos una potencia, pues éramos una potencia. La gente nos tenía envidia, otros países nos tenían envidia. Éramos los principales intelectuales en temas en temas de la formación de letras, ya sea teología, derecho, ya sea la filosofía. Eso se estudiaba, pues se estudiaba. Se leía libros completos de los filósofos, de los teólogos, a Santo Tomás de Aquino, a Aristóteles, todos los clásicos generalmente, ¿no? Los clásicos se leía bastante, ¿no? Por eso esos libros existían en esas bibliotecas. Claro, actualmente ya la gente ha dejado las lecturas, ¿no? Ha dejado. Y eso también nos ha traído también un problema. Cuando dejamos de leer, estudiar, somos fáciles de engañar, somos fáciles de un dominio de otra potencia, porque cuando España cayó, entró los ingleses, nos dominaron los ingleses. Cuando los ingleses se fueron, vinieron los yankees, los americanos, los gringos, y ahora creo que los chinos ya están a punto de conquistarnos, tanto ideológicamente, económicamente, porque el tema de Chancay, ustedes saben, ya nuestra presidenta ya dio un libre apertura y pase libre para los chinos, ¿no? Para que hagan lo que quieran en nuestro país, ¿no? De repente está exagerando, pero es la realidad. Es la realidad. Pero la gente que no sabemos, que no conocemos nuestra historia, que no sabemos lo que realmente ha sido nuestra identidad, bueno, decimos amén, amén, sean bienvenidos, ya pues hagamos, decimos, ¿no? No tenemos una mentalidad de cuestionar. ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Qué planes hay? Detrás de eso, qué cosas hay? ¿Qué planes hay? ¿Qué planes geopolíticos hay? Netamente la geopolítica, claro, eso es un campo también muy amplio, tema de geopolítica. Yo les animo, por lo menos lean un librito de geopolítica para que comprendan bien cómo se maneja, cómo marcha el mundo en temas de la política, la economía.
el territorio, netamente es tierra, ¿no? Geopolítica, pero esa palabrita abarca más cosas, economía, la historia, la sociología, todo lo que tiene que ver con humanidades. Y temas culturales netamente ideológicos, tiene que ver mm, en masiva, ¿no? Así es, estimados. Entonces, ya, ya lo verán el videito. Voy a grabarlo hoy mismo, voy a esforzarme para subir en mi canal de YouTube y ya lo seguramente estarán viendo también todos ustedes. Entonces, continuamos con lo nuestro, donde hemos quedado. Como este mes es el mes del campesinado, por eso estamos abarcando un poquito, tratando el tema de la reforma agraria, por lo menos hasta 24 de junio. Ya hoy estamos 4 de junio, de aquí 20 días, llega el Día del Campesino, más antes era conocido como el Día del Indio. Hoy sí vamos a profundizar sobre la reforma agraria, ¿no? Reforma agraria. Ya hemos avanzado ayer un poquito. Estamos tomando un informe de Giovanni Bonfiglio, un informe que presentó en el año 2018. En ese informe él revela cosas que nosotros o que nos han ocultado o hemos pasado por alto, por nuestro dejadez quizás, por nuestra negligencia, por no leer la historia o por no palpar, por no tener ese olfato de cómo está funcionando la política que ha implantado cierto gobernante, en este caso Juan Velasco Alvarado. La reforma agraria es más conocido, es la política bandera del gobierno revolucionario de Juan Velasco Alvarado. Es la política de bandera, la reforma agraria. Esta frasita que ustedes se acuerdan, el campesino ya no comerá del sudor, no sé, no, al revés sería, mejor no. El patrón ya no comerá más del sudor de los campesinos. Eso es lo que decía, ¿no? En eso, ¿qué estaba resumiendo? Nos estaban metiendo la idea de que la tierra ha sido quitado de los hacendados y entregado a los campesinos. Ahora los campesinos eran dueños, supuestamente, de la tierra que sembraban, que producían. En temas de agricultura, ganadería, todo ese campo que abarcaba los hacendados, en ese tiempo los latifundistas, los minifundistas, todo lo que tenía que ver con tierra, por ejemplo, la reforma agraria. Pero realmente así pasó. ¿Fue realmente así? Los campesinos recibieron sus tierras como dueños para que siembren de manera individual o de manera, por ejemplo, si yo hubiera sido en este tiempo campesino, ya con mis herramientas, y me entregaban una parcela, de repente una media hectárea o una yugarita por lo menos para sembrar con mis propias manos y herramientas, y yo para que sea dueño de esa tierra y sembrar toda mi familia, mi generación que venía, eran dueños de esa tierra. ¿Así era? ¿O realmente ha sido otra cosa? Justamente anoche ya habíamos tocado una parte, ya el video ya tengo subido a YouTube, todo lo que se han perdido ayer, los videos, o sea, la grabación lo tengo en mi canal de YouTube. Ni bien termino mi live, yo les voy a lanzar, ya simplemente falta aplastar un botoncito para que sea público mi video, ¿no? La grabación de anoche. Bueno, todos los que no estaban se perdieron, ¿no? Se perdieron.
Claro, de repente hay algunos errores que ayer hemos cometido, porque nuestra primera transmisión estaba un poquito desconcertado, no podía cómo hacer, manipular esta tecnología, estamos acostumbrados de repente nosotros a solamente papelitos, todavía estamos acostumbrados a papelitos, estamos en otro tiempo, pero como la tecnología nos ha superado y tenemos que adecuarnos, ¿no? Pero ni bien termino mi live, medianoche acabo mi live, y ustedes ya lo verán mi video grabado lo que hicimos ayer en vivo en TikTok, o sea, en canal de TikTok. Y desde ahora les animo, suscríbanse, síganme en TikTok, inviten a sus familiares, amigos, paisanos, todo el mundo a suscribirse y síganme en TikTok, síganme. Aunque créense otros cuentas para que me sigan, ¿no? Para que crezcamos más, ¿no? Tenemos que crecer, que tenemos que hacer conocer las verdades. Lo que estaba oculto, lo que no nos han informado, lo que no nos han enseñado en la universidad, aquí vamos a aprender lo que no nos han enseñado en colegio, en la escuela, no nos han enseñado, claro, el tiempo también, pero también la dejadez de los docentes o nosotros no nos hemos preocupado en aprender la verdadera historia, lo que realmente pasó, y hasta hoy día nos tienen engañados. Y cuando llega las elecciones en 2026, que ya falta meses nada más ya, próximo año, vamos a votar a lo mismo de siempre. Vamos a un político que de lo mismo de siempre, con un discurso de repente demagogo, un discurso que ustedes ya saben, ¿no? Otro chino, otro profe, no sé. Vamos a elegir para segunda vuelta los peores de repente y vamos a caer otra vez en el mismo error. Con eso no estoy diciendo que yo soy de tal partido, del otro partido. Aquí nosotros estamos enseñando la historia, la historia. Es lamentablemente lo que pasó. Año 2021. Quizá los peores hemos elegido para segunda vuelta. Keiko era uno de los peores. Al frente estaba otro, el profesor, o uno de los peores también. Porque ella, Keiko, la china, más conocido, estaba trayendo una carga de su padre que había hecho cosas en nuestro país. Y se ganó el odio de muchos peruanos por temas. No solamente también por eso, también nos sembraron también las leyendas negras. O sea, una narrativa sobre Fujimori, terminamos odiando al Fujimorismo. Claro, evidentemente ha hecho cosas negativas, hay evidencias, pero del otro lado también estaba nuestro profesor Castillo, que también tenía sus cuestionamientos, también venía con un paquete de leyenda negra. Entonces, para que no volvamos a repetir la misma historia, hay que conocer nuestra historia. Hay que conocerlo, estimados. Por eso estamos aquí, especialmente por eso aquí, para ustedes. Por eso, manden sus apoyos, sus regalitos, todo lo que puedan, compartan y crezcamos, crezcamos. Bienvenidos todos a mi canal. Estaremos desarrollando así temas novedosos, como siempre les estaba manifestando desde el principio. Publicar unos videitos. Eso es una parte nada más. Pero ahora vamos a profundizar. Va a haber también preguntas y respuestas. Ustedes cuando quieren. Después que termino, esto va a terminar a las 11 de la noche. Pasamos un poquito. Vienen las preguntas, sección de preguntas. Pueden escribir. Ahorita no tengo para abrir de repente para que ustedes participen con audio, de repente con sus comentarios, pero a través de forma de escritura pueden comentar, pueden hacer sus preguntas también, ¿no? Pero más adelante voy a estar aperturando para que también participen con audio, ¿no? Si cualquiera que levanta su mano, me pide solicitud, también le damos pase y intercambiamos, ¿no? Intercambiamos, vamos a intercambiar. Depende de alguna cosa estoy equivocando, estoy errando, que está
usted conoce más sobre el tema, también pueden acotar o agregar lo que vamos a exponer. Entonces, para eso estamos, para eso justamente estamos. Ya, anoche hemos quedado en este punto. Estoy citando a Richard Webb, ex director del Instituto del Perú, en año 2019. Ustedes ya pueden verlo, buscarlo. Richard Webb, ¿quién era? Con W se escribe. Pero él ha escrito una entradilla bien brillante en su informe el informe pertenece a nuestro amigo Giovanni Bonfiglio. Giovanni Bonfiglio, así, así está escrito. Se supone que se pronunciará también así, ¿no? Escribió una entradilla, una presentación en su informe muy brillante, ¿no? Y eso estamos compartiendo ahora. Ya, continuamos entonces. Lo que dice textualmente eh, Richard Webb. Hoy sabemos que se produjo un rechazo masivo al colectivismo agrario. Colectivismo agrario era, para contextualizar, era un prototipo de cooperativas agrarias de producción donde las tierras estaban concentradas en manos del Estado. En otras palabras, el dueño de las cooperativas era el Estado. ¿Quién administraba? El Estado mandaba a su gente, posiblemente sus amigos, sus allegados, y ellos administraban. Pero nunca estaba en ese momento cuando fue decretado la reforma agraria en manos de los campesinos, sino en manos de los colectivistas agrarios llamados cooperativas agrarias de producción. Eso es lo que dice. Hoy sabemos eso. Hoy sabemos. Recién sabemos esto. O sea, este informe fue publicado en el año 2018. ¿Desde cuántos años pasó? Desde 1969. Fue promulgado la reforma agraria, fue aprobado oficialmente, publicado desde ese año. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿50 años? A ver, claro. Hasta 2018. Claro, 50 años, ¿no? 40 años o 60 años. Pero la cosa que pasó, décadas pasó y no sabíamos lo que había pasado realmente con la reforma agraria. No es que han sido entregados los campesinos de manera individual la tierra, sino fue concentrado en un grupo minoritario llamado cooperativas agrarias de producción, administrado por el Estado. Pero nunca a las manos del campesino, como nos han hecho creer a través de la historia, los que nos enseñaron la historia, o ciertos politiqueros o ciertos personajes nos decían que sí, reforma agraria era para los campesinos, fue entregar la tierra a los campesinos, pobrecitos, fueron explotados por los hacendados, por los terratenientes, y Velasco llegó y los quitó y a los campesinos se les dio. Eso es lo que nos han hecho creer. Pero en realidad era así, ¿no? No ha sido así. La resistencia empezó casi de inmediato, dice, no. La resistencia empezó casi de inmediato. O sea, ni bien se promulgó la reforma agraria, la resistencia empezó. ¿Por qué empezó? Si realmente los campesinos recibieron sus tierras para sembrar ellos mismos, para que sean dueños, para que sean propietarios de las tierras, ¿por qué comenzó la resistencia? Esa es la pregunta. ¿Por qué comenzó la resistencia? Casi de inmediato. Y dice más adelante, de las 659 empresas agropecuarias, o sea, las 600, casi 700, ¿no? 59 empresas agropecuarias constituidas, solo 5 subsisten, menos de 1%. Hasta actual dice que subsiste todavía. ¿Cómo explicar esa reacción? ¿Qué caminos siguieron los grupos humanos afectados? La historia continúa. Es la interrogante que nos planteamos.
en palabras del Richard Webb, que estamos citando literalmente su presentación de este informe que han publicado en el año 2018. El tema es mencionado con frecuencia en estudios e historias de la vida rural y de la agricultura. Mira, el tema es que mencionado con frecuencia en estudios e historias de la vida rural, o sea, los campesinos, entre ellos saben, los que estaban ahí presentes, los campesinos, ya la generación reciente ya no conoce, pero lamentablemente ya no saben, no hemos sido los testigos oculares de este hecho, ¿no? Dice, el tema es mencionado con frecuencia en estudios e historias de la vida rural y de la agricultura peruana, pero salvo uno que otro estudio de caso, la explicación de ese rechazo no se ha basado en un trabajo de campo amplio. Claro, no, hasta ese entonces no había un estudio basado de manera amplia o de manera profunda para escuchar o para oír y registrar las razones de los mismos afectados. O sea, ¿quiénes han sido afectados? Los campesinos. ¿Algún estudio ha ido al campo a entrevistarlos, a preguntar sobre los afectados qué es lo que realmente ellos sentían con la reforma agraria? ¿Cómo han sido afectados? ¿De repente han sido bendecidos? ¿O de repente han sido afectados? No hubo ese estudio hasta que pasó el gobierno de Juan Blasco Alvarado. Comenzó un estudio de campo, se llama así. En antropología se desarrolla bastante en estudio de campo, claro, en otros campos también hay, en economía, en sociología, estudio de campo, basado en un trabajo de campo amplio para escuchar y registrar las razones de los mismos afectados. En el campo del periodismo aplicamos bastante esta metodología, esta técnica, ¿no? Aplicamos bastante las entrevistas, por ejemplo, recoger de las principales protagonistas, las principales personas que vivieron, los testigos oculares, los que estaban presentes, o sea, los protagonistas. Entrevistamos, registramos, emitimos un informe, un reportaje, un documental. Primeramente son reportajes, claro, los documentales, documental entra ya casi un poquito todo, hay entrevista, hay reportaje, informe, notas, si es más, si tiene que haber un video, más todavía hay que grabar, hay que llevar las cámaras, y etcétera, etcétera, ¿no? Después hay que editar, hay que animar, hay que poner ciertos registros, imágenes, gráficos, es un trabajo muy, muy, muy cansadito, ¿eh? El tema de periodismo, ejercer el tema de periodismo es muy, muy cansadito, pero muy, muy mal pagado también. Mal pagado también. Y el tema es mencionado con frecuencia, o sea, estamos en ese mundo, en ese contexto de registrar las razones de las personas afectados en ese estudio. Vamos a trasladarnos en ese campo, cómo se llevaron cómo se llevó ese estudio. Pero, ¿cómo conocer hoy esas opiniones? Otra pregunta. ¿Cómo conocer hoy esas opiniones? Tratándose de una medida realizada hace 4 o 5 décadas. Ahí está, aquí está. Después de 4 o 5 décadas, ¿cómo conocer hoy esas opiniones? Tratándose de una medida realizada hace 4 o 5 años. Décadas. Textualmente estamos citando. Además, cualquier explicación debería tomar en cuenta no solo el gran número de empresas creadas, sino su alta diversidad por la variedad de los contextos regionales de la agricultura peruana, pero también porque no se aplicó un modelo uniforme. Las nuevas empresas terminaron siendo instaladas o ensaladas organizativas
creadas imperativamente, o sea, a la fuerza, obligatoriamente, sí o sí tenía que crearse, imperativamente en el momento, con una diversidad de ingredientes, comunidades, anexos, haciendas, minifundistas, empresas de servicios, conjuntos humanos con poca o nula experiencia previa de colaboración y más bien con historias de rivalidad. Ahí está. En otras palabras, lo, los dueños, los hacendados, los terratenientes, los minifundistas eran personas privadas. Los dueños eran un individuo, ¿no? Una persona. Pero con esta reforma, los dueños de los minifundistas, haciendas, de todo este terreno, los dueños no son un individuo, sino un grupo organizado, como arriba hablamos sobre colectivismo agrario, o sea, es un grupo de personas administra eso. ¿Quién era ese grupo de personas? Era netamente del Estado, gente del Estado, ¿no? Es un grupo de personas minoritario, 4 o 5 personas. ¿Cómo funcionan las cooperativas? Ustedes saben, ¿no? Y ese era el tema aquí, ese era el caso, ese era netamente, eso es lo que había pasado. Continuamos. Un poquito más adelante dice, más aún, habiendo pasado el momento dramático del anuncio de la expropiación, ahí está, la expropiación, los ojos oficiales y de los medios se ocuparon con otros temas, reduciendo la prioridad práctica y académica de conocer las repercusiones de la intervención inicial. Bueno, los medios se ocuparon de otros temas, no cubrieron lo que estaba pasando realmente, claro. Los medios sirvieron al gobierno de turno en su tiempo. ¿Por qué? Posiblemente, ya sabemos, se alinearon a la línea de Juan Velasco Alvarado, o simplemente han sido subsidiados por el gobierno para que no hablaran de ese tema, o si no, lo que ha pasado también, podría ser aquí, han sido de repente amenazados si ellos publicaban lo que estaba pasando, la verdadera hecho, recibieron de repente una amenaza de cerrar medios, la libertad de expresión, privar la libertad de expresión. Ante ese temor, posiblemente no cubrieron estos puntos que estamos desarrollando hoy, que recién sale a la luz, ¿no? Que recién salió hace 7 años, ¿no? 2018. Un tiempo también estaba ya archivado, claro, habían investigado en décadas antes de 80, también ya habían hecho un estudio, pero estaba archivado. Pero este estudio, este informe, revela todo ello, ¿no? Revela todo ese estudio que han desarrollado estos especialistas. Estos especialistas mayormente eran del PUCA, la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entonces, por lo tanto, eran mejores investigadores, mejores en su campo de investigación, ¿no? La Pontificia es por lo menos la segunda, la tercera universidad más importante, más aplicado a nivel nacional, ¿no? Después de Cayetano Heredia y San Marcos, están a la punta, ¿no? Y ya, ese es el tema. Y terminamos este párrafo para pasar al siguiente párrafo. Ahí todavía nos falta un poquito más, pues se nos falta. Ya. Entonces, así ha sido la historia. Y lo que pasa aquí es que este tema de expropiación, este tema de intervención, todo aquello ha sido imperativo, obligatorio, ¿no? Obligatorio. Cada rincón del mundo interior del país vivió el desenlace de la reforma casi sin conexión o comunicación con el resto. Claro, como siempre eso es lo que pasa. A veces nos privan, se priva la comunicación y
se oculta algo porque por eso se priva la comunicación, ¿no? Por eso cada rincón del mundo interior del país vivió el desenlace de la reforma casi sin conexión o comunicación con el resto. La información que pedía el gobierno central se limitaba mayormente a las cifras de ejecución de las órdenes de expropiación. Bueno, es generalmente, claro, era tema de seguridad, ¿no? Tenía que limitar mayormente las cifras de ejecución, las cifras. Esas cifras muchas veces claro, han sido ocultados, no han sido publicadas. Después otros estudiosos ingresan y lo revelan, ¿no? Y justamente estamos con ese material hoy, ¿no? Estamos con ese material y tenemos ya todo lo que realmente ha desarrollado la reforma agraria, ¿no? De allí que la realización de este estudio tiene un carácter casi de arqueología, claro. El tema arqueología es un tema amplio, ¿no? Eh, los arqueólogos cómo trabajan en el campo netamente, tienen que convivir con la gente, ¿no? Hacer sus excavaciones, eh, aunque no es tanto de este estudio, no hace tanto así, pero era el estudio de campo es así que se puede, hay que trasladarse. Yo me acuerdo el que investigó las líneas de Nazca, la mujer que investigó las líneas de Nazca, em, ella se trasladó hasta el lugar y vivió en una casita muy pobre, ¿no? Una casita muy pobre. Y estudiando se envejeció en esos lugares. Envejeció estudiando, analizando en el campo las líneas de Nazca. Así cuántos estudiosos se sacrifican, inclusive su familia, su vida, poniendo en peligro su salud. Y ese es el tema, ¿no? La base ha sido el desenterramiento de un estudio desaparecido. Claro. O sea, la base ha sido el desenterramiento de un estudio desaparecido realizado en 1978. Ya les mencionaba eso, ¿no? O sea, ya habían hecho un estudio en año 1978. ¿Quién estaba en el poder? Ya el gobierno de Bermúdez. Bermúdez le dio golpe a Juan Velasco Alvarado, entró a la fuerza también, y pasó, ¿no? Pasó. En 78 estaba en el poder de Morales Bermúdez, ¿no? Bermúdez ya estaba en el poder. Justamente en ese año hacen una investigación, un trabajo. Aquí dice, en 1978, pero nunca divulgado. Pero ese estudio, esa investigación de campo, nunca han divulgado. Y luego completamente un nuevo trabajo de campo que 40 años después, ha regresado a las mismas entidades visitadas en 1978, o sea, para contrastar. O sea, ya habían visitado en ese tiempo a esas entidades, en 78, para registrar el informe, las entrevistas, todo aquello. Recorrieron todo el campo, casi costa, sierra, cero, a nivel nacional recorrieron estos investigadores. Y después de 40 años regresaron para hacer las mismas visitas y recoger el mismo trabajo que habían comenzado en año 78. Entonces, en efecto, se ha creado un panel consistente en 155 empresas asociativas que fueron visitadas en 1978 y revisitadas en 2018. Pero en 2018 ya no había esas cooperativas, ¿no? Muchas de las tierras ya estaban en manos de los campesinos. ¿Qué gobernante entregó la propiedad a los campesinos, la tierra? Ya en gobierno de Terre, Fernando Belando Terre. Él entregó ya a los campesinos. Pero después Fujimori también, es titulación de las propiedades, ¿no? Titulación. Pero actualmente muchas comunidades
no hay titulación, es tierra comunal, ¿no? Hay muchas comunidades campesinas, tienen todavía, están con esa ley, eh, la tierra es del comunero. Simplemente estás usando, cuando estás utilizando la tierra, ahí tú estás como temporalmente dueño, pero cuando dejas de utilizar esa tierra, regresa a los manos de la comunidad. Entonces, la comunidad tiene la potestad de entregar a otra persona, a otro comunero. Si ya no estás sembrando, si no estás usando la tierra, ya se lo recogen los comuneros, lo entregan a otros comuneros. Así es, ¿no? En sí, no todavía, algunas comunidades no tienen todavía, no son propietarios de esos terrenos, ¿no? No son propietarios todavía. Entonces, eso es lo que pasó. Visitaron en año 2018 para registrar para registrar el estudio, otra vez. Ya no encontraron las nuevas cooperativas. Muchos de ellos han sido ya, claro, han encontrado campesinos, pero ya ancianos, ¿no? Ancianos, porque 40 años habían pasado, pero por lo menos recogieron testimonios, los mismos campesinos que habían visto, habían vivido en el tiempo de la reforma agraria, y recogieron, ¿no? Todo lo que tenían que registrar. El informe tiene que estar bien detallado, ¿no? Justamente tenemos aquí el informe. Aquí tengo, ¿no? Tiene 232 páginas, tiene el informe. Vamos a tocar los puntos más importantes eh, durante estos días, ¿no? Porque es aquí el Día del Campesino ya viene, el 24 de junio, Día del Campesino. La reforma agraria es asociado con el Día del Campesino. La reforma agraria es asociado. Y muchos de nuestros padres, nuestros campesinos, no saben esta historia, no saben. Muchos de ustedes que están de repente en la ciudad, tienen un trabajo estable, seguro, están trabajando en instituciones públicas o privadas, algunos son comerciantes, negociantes, están tranquilos, pero nuestros campesinos que están, todos tenemos algún familiar por lo menos en el campo, están creando sus ganados, o sea, están dedicándose a la agricultura, netamente a la ganadería, están dedicándose. Ahora un poquito han mejorado cuando he regresado después de... Yo me vine en año 2000, no, para estudiar en un colegio secundario, me vine en año 99, 1999. Y yo, claro, iba a visitar mi pueblo, cada vez que podía visitaba, pero algo cambió en el gobierno de eh, el Cholo y Alan, no, Cholo y Alan, algo cambió. Resulta que la gente comenzó a crear vacas lecheras. Y hoy, actualmente, su principal ingreso, fuente económico, son las vacas lecheras. No es tanto la agricultura por mi pueblo, ¿no? En otros lugares, al pensar al revés. Sí, por otra zona que también por mi distrito, el otro vecino distrito, es tema de agricultura, porque tienen tierras extensas, siembran con tractores, con maquinarias, se dedican, pero también se dedican también al tema de ganadería, también se dedican. Su principal fuente de ingreso de los campesinos de mi tierra, de mi pueblo, es la ganadería. Inclusive los campesinos, hoy los campesinos tienen más dinero que los que estamos en la ciudad. Pues, supuestamente hemos estudiado para que tengamos más dinero, más... hemos estudiado, hemos sacado una profesión para que... Pero las cosas han cambiado. Los que siembran la tierra, los que crían ganados, son los que tienen más dinero. Cuando voy a la feria de ganados, ¿cómo venden sus ganados? Compran, venden y manejan 30,000, 20,000, 50,000. O sea, manejan bastante economía los campesinos. Y un profesional egresado de una universidad hace sus prácticas con sueldo mínimo. eh, las cosas han cambiado. Esa es la realidad, ¿no? Y bueno, lo dejamos para otro momento. Ya, el problema
Y así las cosas han sido, ¿no? Ya, ¿quiénes han sido esas personas que han investigado? Aquí tenemos los nombres también. La historia del redescubrimiento del estudio de 1978 merece ser conocida. Claro, tenemos que conocerla. El primer paso consistió en el plan concebido por el economista, escuchen bien, por el economista José María Caballero. Ustedes pueden buscar en internet o algún informe quién era José María Caballero. Un economista, aquí un poquito vamos a contextualizar, para hacer un seguimiento a las cooperativas. O sea, en 78 estaba encabezado el estudio por el economista José María Caballero y otras empresas asociativas creadas por la reforma agraria. O sea, el señor María Caballero, o sea, José María Caballero, ha hecho seguimiento cómo estaba yendo a las cooperativas y otras empresas asociativas. ¿Cómo les estaba yendo? ¿Han mejorado o han empeorado? ¿O están más mejor que los hacendados o peor que los hacendados? O sea, ese estudio, para el ese estudio, tienen que trasladarse, ¿no? Al mismo, y convivir con los campesinos, con los dueños, um, o los que administraban las cooperativas, ¿no? O las personas afectadas. En esta parte hablamos de los campesinos, los afectados o los afortunados, o posiblemente también hayan sido los afortunados, algunos campesinos supieron aprovechar esa coyuntura, la reforma agraria y se enriquecieron, posiblemente, podría haber sido también. Porque mira, yo me acuerdo en el gobierno de Alan García, varios se enriquecieron porque sacaron préstamo. Con ese préstamo han sembrado, han hecho ya han emprendido y resulta que cuando el préstamo que han sacado ni han devuelto muchos campesinos y se quedaron con el dinero y aprovecharon, ¿no? Y ahora están mejor con lo que supieron aprovechar en su momento, esos préstamos era Banco Agrario, ahí está, el Banco Agrario, el nombre es el Banco Agrario, donde donde el Estado facilitaba a los campesinos un préstamo, ¿no? Para que mejoraran sus condiciones, ¿no? Económicas, ya sea en agricultura, ya sea en ganadería. Sacaron préstamo a muchos campesinos y no pudieron devolver porque por coyuntura económica del país pasaron pasaron ciertos eventos económicos, ciertos cambios. Cuando llegó Fujimori, ya pues los que tenían deuda de 90.000 intis, los que tenían que pagar simplemente 90 soles nada más ya. O me estoy equivocando con una cifra, ¿no? Los que tenían deuda de tanto de 500.000, creo que 50.000 o 5 soles lo pagaron, devolvieron. Y era otra realidad, ¿no? Entonces, también era para aprovechar para algunos, ¿no? Pero este estudio nos va a revelar si realmente ha sido así, ¿no? Pero por lo que vemos, por lo que estoy viendo y por lo que he leído, más bien al contrario, van a ser muy afectados los campesinos. Caballero, el economista, lo que ha hecho el estudio de campo, era en su momento profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Era un convencido defensor, o sea, era un convencido defensor de la necesidad de cambios profundos en el campo. Estaba convencido de esos cambios profundos en el campo. Y en mi opinión, en la opinión de Richard Webb, el economista más clarividente y conocedor de la agricultura de la sierra era José María Caballero. Claro, en su tiempo, en ese momento, en el año 1978. Pero estos economistas estaban llenos del marco teórico de los keynesianos, ¿no? Los keynesianos son un prototipo, es el neomarxismo en la economía, es el neomarxismo en la economía. Para los que no saben
la historia económica o la teoría, les adelanto, que el keynesianismo ha tenido bastante acogida en las universidades, incluido mi universidad donde estudié, San Cristóbal de Bobanga de Ayacucho, un montón de keynesianos. No nos rendimos, recomenzamos. Ahí está, estimados, suscríbanse. Regresamos. Es que mi señal de mi internet está fallando. Creo que voy a abrir la ventana por algo. A ver, un momentito voy a abrir mi ventana, pero va a entrar mucha bulla porque mis vecinos hacen bulla. Joder, como estoy cerca un gras, gras sintético, ahí también hay un campo deportivo, una cancha, una losa deportiva, y la gente hace mucha bulla. Pero ya continuamos hasta que donde podamos, ya. Vamos a continuar. Ya, con este parrafito termino. Entramos ya a preguntas y respuestas y comentarios también de ustedes que van a lanzar. Así es, estimados. Así ha sido la historia. Para los que no sabían, claro, mayoría que estamos aquí no sabíamos esta historia, no sabíamos, estimados. Ya, ahora sí. Voy a cuadrar un poquito. A ver, espérenme un ratito. Vamos a cuadrar este cuadrito. Ah, no me obedece. Uy. ¿Qué pasó? Ya. Ya. Listo. Estamos donde el economista José María Caballero, en el que ha hecho el estudio de campo, él era el economista más clarividente y conocedor de la agricultura de la sierra peruana. Ya en año 1978 las nuevas empresas asociativas tenían ya entre 6 y 7 años de funcionamiento. Claro, no, desde 1969 entró en vigencia oficialmente la reforma agraria. Claro, hasta 78 ya tuvieron 9 años, 7, 8 años, claro. Entonces, mayoría de ellos, dice aquí, las nuevas empresas asociativas tenían ya entre 6 y 7 años de funcionamiento, estaban funcionando. En ese tiempo, en el año 1978, si bien el gobierno militar había realizado un conjunto de acciones radicales de orden económico, orden económico social, acciones radicales, porque eso ha sido un momento a otro, se decretó, ¿no? Un gobierno revolucionario, un gobierno militar es así de facto, ¿no? Tiene que aplicar las cosas así, cortar. Es el militarismo, ¿no? Recordemos en la historia de la República, hemos tenido gobiernos militaristas, netamente militaristas, en los comienzos de la República. Civilistas también han gobernado, pero los militares han gobernado. Bueno, Sánchez Cerro era un militar, Alberto, el Brujo de los Andes era un militar, Andrés Sabrino Cáceres, los que estaban en tiempos de Confederación Perú-Boliviana eran militares también. Ramón Castilla también era parte del también militar. Y etcétera, etcétera. Los civilistas son contaditos, ¿ah? Son contaditos. Ya. Entonces, el tema que aquí es que en su tiempo, en ese contexto, la reforma agraria seguía siendo su reforma bandera. La reforma agraria seguía siendo su reforma
bandera, lo que explica el fuerte respaldo económico y profesional que recibió la propuesta de Caballero. Lo que explica fuerte respaldo, claro, el informe que él estaba haciendo tenía un respaldo económico y profesional que recibió en su momento la propuesta de Caballero, porque todas estas universidades estaban ya en su mayoría estaban con esa moda de la economía del marxismo, ¿no? O sea, el enfoque marxista estaba dominado en varias universidades de nuestro país. El keynesianismo estaba entrando, estaba en moda, ¿no? Era una tendencia en ese tiempo, ¿no? Los economistas del enfoque keynesianista, es el neomarxismo, muy mala para un país, el neomarxismo, digamos, claro, el keynesianismo muy malo. Actualmente en los neo-keynesianos, los neo-keynesianos siguen defendiendo y hay algunos países, por ejemplo, como Argentina, ya están dejando a un lado ese enfoque económico, ese camino que han tomado muchos países latinoamericanos, que son como calco y copia, como decía, como decía Mariátegui, ese enfoque, y nos ha ido muy mal, ¿no? Muy mal. Los enfoques, cuando tomamos un país, toma un cierto enfoque económico o cierto posición, uh, les va, porque eso va a afectar de cierta o de manera masiva a un país entero y cómo su gente, la población va a sufrir las consecuencias, no necesariamente los que están en poder, ese grupito que está, um, se han amarañado, se han juntado, ahí están entre ellos, muchos se han enriquecido en el poder, pero la población, ¿cómo sufre cuando se implementan ciertas reformas económicas con ciertos enfoques? Por ejemplo, la, la constitución peruana actualmente, la constitución fujimorista, otros dicen la constitución fujimontesinista, es la constitución que está manejando en temas de economía la economía social de mercado. La economía social de mercado. Eso es lo que está manejando. Mientras hablemos de esta constitución, ¿no? ¿Qué significa la economía social de mercado? Eso es puro, netamente neomarxismo. En otras palabras, es keynesiano. Para los que no saben qué es el keynesianismo, es el neomarxismo. O sea, es casi un prototipo de calco y copia del marxismo, pero con otros términos, ¿no? Keynesianismo, ¿no? Más antes del marxismo, el enfoque económico marxista, después viene el keynesianismo, con los mismos principios, pero ya cambiando algunos términos técnicos en temas de economía, porque tiene un libro famoso de Keynes, tiene un famoso, no me acuerdo su nombre, que es la teoría general de la economía, algo así se llama. Para la próxima vamos a comentar, ese libro tenemos que leer también. Claro, una parte estaba leyendo, no he acabado, pero en nuestro país, según nuestra constitución, ese enfoque está manejando. En otras palabras, es el, el es el mercantilismo, es el término más exacto. Los mercantilistas, ¿qué hacen? El poder se casa con pequeños grupos de empresarios, se casa para que lleve sus planes económicos, para implementar, para hacer sus negocios, entre ellos un grupo de empresarios, y no hay libre competencia. Ese es el problema del tema que estamos comentando, hablando en términos económicos.
el mercantilismo. Es el matrimonio con el Estado y con un grupo pequeño de empresarios. En otras palabras, en cristiano, el Estado, ciertos gobernantes que llegan al poder y hacen sus negocios con sus amigotes empresarios. Ya sabemos quiénes son en Perú. No les voy a decir ya, no, entonces mejor que yo, ¿saben? El Grupo Romero, Comercio, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando hay esas cosas, la población sufre. Cuando hay esas cosas, el mercantilismo afecta a una población. Lo normalmente debería ser otro modelo económico que para la próxima vamos a desarrollar, otro modelo que el Perú necesita, no lo que estamos actualmente, ¿no? Pero en su tiempo, Caballero, ellos estaban bien empapados de ese tema, ¿no? Para ellos pues, estaban enamorados porque era para ellos novedoso, ¿no? El keynesianismo o otros enfoques que también en la universidad desarrollaban, ¿no? Por ejemplo, San Cristóbal de Omanga, netamente puro keynesianista son, ¿no? Keynesiano, claro, hay docentes, pero los docentes con esa formación han egresado, pero no se preocupan de repente a esmerar descubrir otros campos, otros enfoques económicos. Simplemente hacen un pequeño estudio, un pequeño como teoría, pero no lo desarrollan a profundidad. Entonces, ese es el problema con los países, ¿no? El problema con los países. China, por ejemplo, ¿cómo es la economía de China? También es mercantilista actualmente. Es mercantilista. También hay un informe sobre China, yo los voy a traer para la próxima, sino que está el informe está en chino, hay que saber chino para leer el informe. También un colega mío también escribió, él visitó a la China, recorrió la Asia, como periodista él recorre, ¿no? Él hace sus trabajos de campo, tiene que convivir con la gente, vivir en la calle, con los pobres, con los ricos, con todos, tiene que convivir para recoger el informe, emitir un resultado del estudio, cómo es la economía de China. ¿Cómo es la economía? Muchos ahorita estamos pensando que es el modelo a seguir. Es un modelo, es la potencia más grande en la economía china. Eh, ¿Realmente será también así? Eso es lo que vamos a descubrir, ¿no? Bueno, el informe está en chino. Tendré que traducir párrafo por párrafo para comentar en nuestro canal, ¿no? Voy a traducirlo. Muy pocos tienen acceso a ese libro, muy pocos tienen acceso. En Lima, ustedes si lo encuentran en Lima, los que están en Lima pueden pasarme la voz. Se llama el libro China, el Imperio del Mal, así es su título. En Crisol estaban vendiendo un tiempo, pero fui a Lima a buscar, no lo encontré. Está muy escaso el librito, no lo encontré virtual, PDF, pero está en chino, ¿no? Hay que traducir, ¿no? Con la tecnología que tenemos, pero hablando, hay varios, el idioma chino, ustedes saben que también hay como cuatro tipos de chino, vaya. Entonces hay que saber traducir también eso, ¿no? Ya, creo que vamos llegando al final y ya comenzamos con comentarios y preguntas. Ya hemos quedado donde decía el tema de keynesianismo. Ahí estamos quedando. Voy a dejarlo resaltadito para la próxima. No, mañana creo que terminamos esta parte de la introducción. Estamos en tema de reforma agraria, pero la parte introductoria. El informe es más de 100 o 230 páginas, pero de lo cual vamos a desarrollar las partes más importantes, ¿no? Lo que nosotros también, lo que nosotros tenemos que saber. Para eso estamos, ¿no? Para eso estamos aquí, en nuestro canal. Aquí nadie nos puede decir que no podemos llevar esta charla, esta enseñanza o esta retroalimentación.
Bueno, así es, estimados. Ahora sí, entramos. Ya va a ser 11:30. Me falta una horita, no, media horita para irme. Media horita me falta para irme. Les escucho algunos comentarios que ustedes también tienen o preguntas. Pueden lanzar sus críticas, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy dispuesto a recibir todo tipo de críticas, comentarios, preguntas. Para eso estamos. No hay que. No nos podemos cerrarnos a una opinión que pueden tener cualquiera de ustedes, ¿no? Así es, estimados. Ya, entonces, mientras estamos en este en vivo, aprovecho a todos los que están en vivo, a todos los que están uniéndose. Muchas gracias por unirse. Muchas gracias a mi like, son bienvenidos. Por ejemplo, Ángela tiene una rosita. Quienes más tienen una rosita. Es importante para el canal de TikTok, es figuritas, esas cositas. Aunque no domino tanto, no sé qué significarán algunos de ellos. Me dicen que te suman puntos o te suman algunos metales. Te ayudan a crecer tu canal. La parte, no domino tanto esa parte, pero bienvenidos con todos sus apoyos, los que quieren apoyar. Bienvenidos, muchas gracias por todo aquello, ¿no? Y ya, y no solo eso, suscríbanse a mi canal en YouTube, en Facebook, TikTok. Únanse, ¿no? Únanse para que crezcamos, únanse a mi canal en TikTok o a mi cuenta. Únanse, em, simplemente siguiéndome. Todos los que están ahorita en vivo o los que están entrando, síganme. Simplemente un botoncito aplastan, seguir, y eso es todo, ¿no? Y voy a estar muy agradecido también, muy agradecido, porque cuando me siguen, también hay mayor interactividad. Así funcionan las redes sociales, que se puede hacer. Cuando uno interactúa, comenta, pone sus likes, o emoticoncitos, o corazoncito, o otros figuritas, se genera una interactividad, intercambio de imágenes, claro, figuras, son imágenes, y eso es lo que ya comenzó la boya. Eso es un poquito el problema, ¿no? Ya. Aprovecho esta oportunidad también, voy a estar publicando mañana un video netamente sobre el purgatorio, sobre la existencia del purgatorio. Ahorita pueden ir a mi canal de YouTube y suscribirse también para que les notifique la publicación sobre. Hay varios videos que publiqué en temas históricos, temas de filosofía, netamente. Pero mayormente estamos abocándonos hoy por hoy tema de historia, filosofía un poquito, pero esta vez voy a publicar tema de religión. Siempre la religión está acompañada, está en la historia, siempre está presente, entonces tenemos que desarrollar también. Entonces, pero ha sido un tema muy importante, muy interesante también. Muchos han comentado el debate sobre Dante Urbina y Esteban Vázquez. Voy a estar subiendo el videito mañana. Estoy seguro que les va a encantar, porque el video, todo lo que voy a documentar, porque tengo varias fuentes para compartir con ustedes. Ya tengo aquí anotado varios de ellos y voy a recoger más fuentes. Nuestro objetivo es llegar a la verdad, ¿no? Descubrir la verdad. Ese es nuestro principal objetivo. No simplemente es comentar. Dentro del comentario hay que sustentar una postura o un argumento, que también todos los que están viendo también saquen sus propias conclusiones. Ese es el tema, ese es nuestro objetivo, nuestro fin, nuestra finalidad. Con todos esos documentales, con toda esa documentación, ustedes sacarán sus propias conclusiones. ¿Cuál es la verdad? ¿O cuál es
¿O quién está equivocándose? ¿Dante Urbina está equivocándose? ¿Está equivocándose Esteban Vázquez? ¿O yo me estoy equivocando? Pero cuando ustedes ven o sea, también la forma de interpretar o el argumento, eso es lo que a ustedes les va a convencer. Va a ser creíble la forma que vamos a exponer. Entonces, el video ya estoy preparando. Mañana voy a estar lanzando. Suscríbanse todos los que no se han suscrito todavía. Suscríbanse a mi canal en YouTube. Posiblemente va a ser un videito que dure 1 hora por lo menos. No puede ser media hora, más de 1 hora. O también en 2 partes vamos a hacerlo. Porque el tema es amplio, porque ahí habla, pero netamente vamos a buscarnos el tema de purgatorio. También han tocado también el tema de canon bíblico. El canon bíblico es otro tema tan amplio, muy amplio, ¿eh? El canon bíblico. Yo tengo varios informes, documentación, libros sobre el canon bíblico, que tienen un montón de páginas, que pasan 300 páginas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un tema amplio, pero el tema purgatorio es un temita. Por hoy vamos a lanzar, ¿no? A ver cómo nos va, cómo les va a ustedes también. Comenten, no se olviden, comenten siempre. Por lo menos pongan un OK o de repente una buena, un check, o estoy de desacuerdo, digan también, no, estoy de acuerdo, o el otro, no sé, ya ustedes se encargan de esa parcita, ¿no? Siempre en redes sociales funciona de esa manera. Gracias, estimados, estamos llegando al punto final. ¿Algún comentario por aquí? De repente hay algún comentario, vamos a regresar a ver los comentarios. Como tengo retorno, a ver, vamos a buscar. Pueden lanzar también sus figuritas. Pueden lanzar sus figuritas, estimados. ¿Ya? Ya, explica de Maquiavelo, me están diciendo. Otro me dice cómo los gobiernos aplican su filosofía de Maquiavelo. Claro, sería un tema interesante, un tema brillante. Sí, me encanta de Maquiavelo. He escuchado un audiolibro sobre Maquiavelo. Es muy brillante, de verdad. Eso, yo diría, no es que tanto del Maquiavelo la estrategia que él maneja, sino que es el arte de la guerra. En temas políticos, es el arte de la guerra, en temas políticos de Maquiavelo. Interesante, dice que Montesinos aplicó algunos puntos de Maquiavelo. Montesinos. Eso es un tema amplio que tenemos que desarrollar en una semana, quizá. Porque antes de Maquiavelo eran otros tiempos. Pero después de la publicación de Maquiavelo, eh, las cosas han cambiado, de verdad. Creo que ha sido el factor principal, yo digo, el factor principal para que venga la caída de la monarquía. Porque la monarquía era principalmente, o era al revés, para reforzar la monarquía, pero lamentablemente el tiro funcionó muy mal, los monarquías iban cayendo y el sistema republicano va entrando, ¿no? Muchos países actualmente son sistemas republicanos. Sistemas monárquicos son pocos, ¿no? Muy poquísimos. Ese es el tema, estimado John. Voy a agendar ahorita. Si me interesa el punto, voy a agendarlo. Sobre Maquiavelo. Bueno, el libro en sí, claro, no es tan extenso, pero el libro no es tan extenso, debe ser fácil. Lo que hay que centrarnos es en el contenido, porque hay términos que él maneja, términos que hay que siempre profundizar. Comentar el libro de Maquiavelo, ¿no? Libro de Nico Maquiavelo, ¿no? Maquiavelo, lo principal en temas de política.
Listo. Justo ahora estoy dedicándome al tema filosófico. Claro, estoy comenzando a escribir un libro sobre la filosofía. Entonces, de hecho, Maquiavelo va a tocarlo. Entonces, va a ser uno de los autores que voy a citar, posiblemente. Depende, porque cuando escribes un libro, hay una telaraña que van tejiéndose. Cuando escribes un libro es así, así, ¿no? Eh, hay un común, como el, las piezas van reuniéndose, las piezas por pequeñas, cierto autor, otro autor, el otro fuente, el otro te está llevando al otro autor, y así es una maravilla. Tejer, es como un tejido, escribir un libro, eso es netamente, libros académicos, ¿no? Pero literatura, en temas de literatura, es simplemente contar, ¿no? Pero para eso también hay que, los literatos generalmente escriben su vida, lo que han pasado ellos, lo plasman ya de manera ya con otros términos, porque en las figuras literarias ustedes mejor que yo dominan de repente. eh, Ese es otro campo más profundo, la literatura, ¿no? En temas académicos es también más profundo y hay que quemar las pestañas, mayormente, para eso estamos los académicos. Yo generalmente trabajo de manera tradicional todavía, ¿no? Con mis apuntes, con mi cuadernito, todo, ¿no? Bueno, otros ya trabajan a la par de la tecnología. Es muy bueno también la tecnología. Es muy interesante la tecnología, desarrollamos, hay que desarrollarlo, pero no es no igual a lo tradicional, el papel, por ejemplo, un libro que puedes palpar, por ejemplo, un libro que puedes palpar, que está en físico, no es igual lo virtual. Tú lo puedes llevar a la cocina, de viaje, donde no hay internet, donde no hay laptop, no tienes celular. Puedes leer tranquilamente un libro, disfrutar. Si encuentras alguna palabra que no comprendes, ahí es el problema, porque mayormente buscamos en internet. No tenemos diccionario, oye, buscamos en internet. Pero si andas con tu diccionario, tienes mayor facilidad, ¿no? Entonces, pero todavía lo que más aprendemos es leyendo libros físicos. Es mi recomendación para todos ustedes. Cuando leen un libro físico, aprendes más, y captas más, tienes mayor facilidad de memorización. Pero cuando lees un libro virtual, de repente en ese momento estás recordando, pero ya cuando pasan los días, semanas, años, vas olvidando, te vas olvidando. A menos que sea una literatura, ¿no? Una literatura que te haya impactado, que te haya fascinado, que quieres leer hasta que termine cómo termina la historia. A menos que sea así, ¿no? Esa es la literatura, ¿no? Una historia, un cuento, un tema narrativo. Comienza, tiene su principio, su apogeo y cómo termina. La cosa que lleguemos al final, como una película que queremos terminar, cómo termina en la historia, ¿no? Una película de la guerra, por ejemplo, un tema histórico. Pero cuando lo vi primera vez a la película no quería saber cómo termina. No es película, es una serie, ¿no? Es una serie. Es muy clásico, pero es clásico la serie. Se llama Conan se llama. No sé si ustedes han visto esa serie de películas. Creo que son como 40 series. Ni siquiera he acabado, creo, porque yo quería hacer, después de una historia, sigue el otro, sigue así. Y cada video duraba, ¿qué? 30 minutos, 40 minutos, y seguía la cosa, seguía. Y otra película que he visto también es es, eh, claro, es una película también en serie, sobre Simón Bolívar, Simón Bolívar. Les recomiendo, debe estar en Netflix. O también hay actualmente hay varios grupos, creo que Movistar tiene creo que su propio, también su propio plataforma para que lance sus videos, sus películas, Movistar, claro, ya están unidos todo eso, ¿no? Pero yo he visto aquellos tiempos, he encontrado en una página, pero yo quería saber cómo terminaba Simón Bolívar.
desde su nacimiento hasta el final de la película. Claro, basado en algunos hechos reales, ¿no? Hechos reales. El guionista, claro, ha registrado, ha escrito su guión en hechos reales. Mayoría de los que yo podría notarlo, por lo menos el 70, entre 90% en hechos reales. Porque cuando comienzo a leer otros libros de Simón Bolívar, ahí comprendo mucho mejor con esa película y comprendo las cosas. Por ejemplo, un casito que les voy a soplar. Ya en la próxima, vamos a hablar también de Simón Bolívar. Ya será en otro momento. De repente, para 28 de julio nos preparamos. Todo lo que tiene que ser, mes de julio tiene que ser con República. Vamos a hablar de San Martín, de Simón Bolívar. Vamos a hablar del... Así tiene que ser. Mira, es el caso cuando Simón Bolívar llega al Perú, este, llega con su amante, ¿no? Marianita, si no me acuerdo su nombre, Marianita se llamaba, no me acuerdo, pero algo para eso, ¿no? Su amante. Es el que organizaba todo, esa mujer era el imagen político de Simón Bolívar, organizaba las reuniones, tanto en los temas de política. Esa mujer era un cañón, era una bala, por eso lo nombraron, lo dieron el Sol de Oro. Creo que hay un reconocimiento que dan a ciertos personajes de la historia por su emprendimiento en temas de historia, en temas de literatura, en temas de conocimiento y en otros campos también. Esa mujer era, pero mejor que cualquier protocolo de imagen de estos tiempos. Y bueno, vean en la película, ahí está, ahí está. Pero otra parte también les puedo soplar. Cuando, cuando se produce el cambio del sistema monárquico, hay una brecha, o sea, el paso, la transformación del sistema monárquico a la república. ¿Sabes cómo sufre la gente? En el virreinato, o sea, en la monarquía, la gente estaba tranquilo, estaba en la bonanza, todo el mundo estaba comiendo, viviendo en su casa porque había abundancia, pero cuando viene el sistema republicano, bueno, estoy comentando la película, pero con la historia he contrastado, también así es. Donde comienza en Lima una escasez terrible, no hay comida, aparecieron mendigos, aparecieron los borrachos, niños abandonados de hambre, que lo cual no pasaba en el virreinato, eso, no pasaba. Pero en la película se registra, porque el guionista se inspiró bastante en la historia, los pasajes de la historia. Eso de verdaderamente ha pasado, cuando en la República, dicen, en la República lo caímos en lo más bajo del mundo, de lo más. El Perú se convirtió de noche a la mañana en pobre, en indigente, donde por eso muchos de los que defendían la república, la independencia, se arrepintieron y querían recuperar la monarquía, querían recuperar el virreinato, pero lamentablemente ya era muy tarde. Uno de ellos, Torre Tagle, eh, pues lamentable, ¿no? Que el mayor sufrimiento nació en nuestro país es con la república. En esa película está. Y cómo la mujer de Simón Bolívar alimentaba a los pobres, cómo perseguían por un plato de comida, que sabían que ella era una mujer generosa, en esos tiempos, ¿no? También tenía esa parte de la humanidad, de generosidad, tenía su mujer de Simón Bolívar. Entonces venían a él pedir comida, los niños, un cambio que afectó a la gran parte de la población más necesitada. Claro, en el virreinato sí habían necesitados, pero nunca habían sufrido como lo que pasó en República. Nunca. ¿Por qué pasó eso? Porque hubo un sistema, un cambio de sistema. Cuando hay un cambio de sistema, es lo que pasa, ¿no? En otras palabras, es como una revolución.
donde la gente sufre. Por ejemplo, después de una guerra, la gente sufre bastante porque la guerra empobrece a un país. Claro, estamos en guerra civil entre los libertadores y los monarquistas, o los realistas, los patriotas. Estamos en guerra civil entre nosotros. Nuestros padres lucharon entre los quechua hablantes, entre hermanos, luchamos. El otro defendía a la monarquía, el otro defendía a la república, el otro defendía la independencia, la patria, supuestamente la independencia, la patria, el otro defendía la corona española. Entonces, hubo guerra civil y después de eso caímos en lo más, ¿no? En lo más, en la pobreza. Por eso dice uno de los autores que lee, Bolívar dejó empobrecido el Perú. Dejó empobrecido. Empobreció el Perú. Lamentable, ¿no? Bueno, San Martín es otra historia también, ¿no? Entonces, ese es el tema que les puedo comentar, ya que ha lanzado alguien un comentario sobre, sobre Bolívar, digo, sobre Maquiavelo y la política que aplicaban. Bueno, nos ha llevado un poquito más a la película. Pero eso es, ¿qué se puede hacer? Esa es nuestra historia, ¿no? Tenemos que saberla, nuestra historia. ¿Para qué? Para que no volvamos a repetir. Los políticos que van a entrar, tenemos que votar bien quién va a ser realmente el futuro gobernante. Ahorita ya hay candidatos, como 40 candidatos que están alistando todo lo que tienen que hacer. Están, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Solo Dios sabe qué pasará, pero hay que estar preparado, hay que estar preparado. Ya, por ahí como encuentra un pitufo, ¿no? Allá. Un pitufo, no, el otro que dice, como veces llevo anatomía o... Algunos lanzan algunas paladitas, ¿no? Pero no, normal, ¿no? No solamente lanzan... Ah, ya, aquí me están diciendo, terminemos ya nuestro live porque ya llegamos a un límite. Dice, normas de TikTok es mejor que termines incumplir, dice, ¿no? Ya, mejor obedezcamos a nuestro... Bueno, porque nos está dando facilidad también el TikTok, que es un medio social, claro, digital, tenemos que cumplirlo, ¿no? Lo que nos está exigiendo. De repente me he excedido en alguna, no sé, alguna palabra, de repente, pero no sé que no estaba incumpliendo las normas de TikTok. Para que no nos restrinja las transmisiones, mejor vamos a dejar de transmitir y mañana continuamos. Pero ya llegamos ya, justo ya estamos cerca de medianoche y hemos llegado al punto. Así es, estimados, muchas gracias. Me despido mañana a las 10 de la noche con todos cargados con muchas novedades de la historia sobre la reforma agraria, política, historia y también noticias, ¿no? Buenas noches, amigos estimados. Buenas noches. Nos vemos mañana.